palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor en esta mañana. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy a nuestra iglesia. Y si alguien viene por primera vez, queremos que sea acogido en el amor del Señor y de la iglesia. Aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. La semana pasada hablábamos que el evangelio demanda un estilo de vida. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a abordar los primeros versículos del capítulo hasta el versículo 16. Algo que Pablo nos deja ver claro es que la doctrina demanda acción. Porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, vuelvo y repito, como dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe verdadera, la fe salvífica, no viene sola, viene acompañada por obras. Nosotros sabemos, ya hemos venido hablando, que la salvación es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:8. Pero aunque no es por obras, tampoco es sin obras. Porque, repito, la fe verdadera va acompañada por obras. Por sus frutos seremos conocidos. Es presuntuoso descansar en nuestro conocimiento acerca de Dios si no andamos de una manera apropiada a ese conocimiento. Porque si alguien dice, no, yo tengo obras, pero yo tengo fe. Bueno, la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Por eso la fe verdadera no viene sola, va acompañada con obras. Y Pablo en el capítulo 3 de Efesios habló de que somos una nueva sociedad. Judíos y gentiles en Cristo Jesús. Ya no hay una barrera divisoria que separaba ambos pueblos. Ahora la iglesia es el Israel de Dios, todos unidos en Cristo. Recuerde la palabra que dijo nuestro Señor, porque separado de mí, nada pueden hacer. Y una sociedad nueva también demanda nuevos valores. Y Pablo pasa de los primeros 3 capítulos de instrucción doctrinal ahora a la exhortación. De la instrucción a la exhortación. De la teología a la práctica. De lo indicativo a lo imperativo. Pasa de la doctrina a la tarea. De la teología que expande la mente a las implicaciones terrenales en la vida diaria. Repito una vez más, no podemos reducir el cristianismo a mero conocimiento intelectual. El cristianismo debe verse reflejado en todas las áreas de nuestras vidas. Tampoco puedo reducir el cristianismo a un domingo por la mañana. Esta es la línea de arranque. Nosotros estamos llamados a expresar el carácter de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Por eso la labor de todo pastor, de todo anciano,
abarca la instrucción, la intercesión y la exhortación. Y vemos que Pablo pasa de la instrucción a la intercesión y a la exhortación. Hace 2 semanas hablamos de que la oración es una expresión de nuestros deseos, cuando hablábamos de la oración de Pablo terminando el capítulo 3 y cómo debe ser una oración bíblica, teocéntrica, centrado en Dios. Pero ahora en el capítulo 4, Pablo comienza a abordar temas prácticos. Para ello quiero que me acompañen juntos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así la escritura. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Qué nos ruega Pablo? Pablo incluso cuando escribe esta carta estaba preso, literalmente. Pero él veía su prisión como parte del propósito de Dios. Por eso, empezando el capítulo 3, dice prisionero de Cristo. Y aquí dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, porque el Evangelio demanda un estilo de vida. Ahora, cómo debe ser que debemos andar de esa forma digna? Versículo 2. Bueno, la forma es con humildad. Por eso no hay nada más contradictorio para un cristiano que sea orgulloso, altivo, arrogante. No hay nada más contradictorio que un cristiano orgulloso, altivo, presuntuoso, rencoroso. Dice con toda humildad. ¿Qué más? Mansedumbre, paciencia, tolerancia y amor. Versículo 3. 5 cualidades, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que eso esté en el creyente? Dice, para que solícitos, diligentes, guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Es decir, todo eso es para la unidad, para que haya la unidad del espíritu en la iglesia. Y es tan importante el tema de la unidad que Pablo habla de que hay un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Vemos 3 veces artículos determinados, un y una. No dice que hay 2, 3, 4, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5. Un Señor, Jesucristo, una fe de la iglesia y un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por el Padre, por todos, por el Hijo y en todos, por el Espíritu Santo. Versículo 7. Pero, aquí hay una conclusión adversativa, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, pero a la iglesia Dios ha dado dones conforme a la medida de ese don de Cristo. Versículos 8. Por lo cual dice, cuando dice que dice, porque está tomando una referencia de otro pasaje de la Biblia, aquí está citando el Salmo 68, 18, cuando dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya vamos a meditar en este texto. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el mismo Señor Jesucristo que descendió y ascendió,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad. ¿De qué viene hablando Pablo en todos estos versículos? De la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia. Recuerden que para qué era la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el amor, para que guarden el vínculo de la unidad del Espíritu. Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué estatura? Bueno, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no sean niños, ¿en cuanto a qué? Fluctuantes, movidos de un lado a otro, por todo viento de doctrina, por estratagema, por artimañas de hombre que emplean con astucia estas artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es esto? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título unidad, diversidad y crecimiento. ¿Cómo les dije que es el mensaje de esta mañana? Unidad, diversidad y crecimiento. Uno de esos maestros de la palabra que fue prolífico autor en el tema de consejería bíblica es Jay Adams. Y es más, el curso de consejería bíblica es uno de los cursos que se imparten dentro de nuestra iglesia. Pero la consejería bíblica es para los que han sido capacitados en la teología, porque la consejería bíblica es teología aplicada, es decir, poniéndola en práctica. Para poder aconsejarnos unos a otros, lo cual debe ser el llamado también de todo creyente. Es para todos la consejería. Pero Jay Adams dijo esto en una ocasión. Si yo llamara a un pastor a las 3 de la mañana, amaneciendo un domingo, es decir, pocas horas antes de la predicación, y le preguntara al pastor cuál es el punto de la prédica, el punto, no le estoy diciendo el resumen o la hipnosis, sino el punto de la prédica, él debería decírmelo de forma sucinta, es decir, breve, concisa y precisa. Si no lo hace, tampoco la iglesia lo va a entender en la prédica, porque el pastor debe tener claro de una manera, repito, sucinta, cuál es el punto de la prédica. Bueno, esos 16 versículos que leímos hace un momento, esos 16 versículos, si lo pudiéramos simplificar con 3 palabras, son estas: unidad, diversidad y crecimiento. Los primeros versículos nos hablan de la unidad, luego habla de los dones, diversidad, y luego habla el propósito para el crecimiento de la iglesia. Es decir, que este es el tema que el mismo texto nos está hablando. Ahora bien, lo primero que debemos dejar en claro, vámonos de nuevo al versículo 1 de Efesios 4:1. Lo primero es que somos uno en Cristo. ¿Cuántos saben que la iglesia es una en Cristo? Está unida a Cristo. Recuerden las palabras del Señor, que sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Por ende, la iglesia, oiga bien, somos uno en Cristo.
pero debemos vivir conforme a esa realidad. En otras palabras, somos uno en Cristo, es un hecho, es una realidad, pero también es una meta. Repito, es un hecho, pero también es una meta. ¿Cómo así? ¿Cómo que es un hecho y cómo es que es una meta al mismo tiempo que somos uno? Piensa en un matrimonio. Desde el día que me casé con mi esposa y yo llegamos a ser una sola carne. Estamos en unidad, una sola carne. Pero aparte de que somos uno, que ya es un hecho y una realidad, también estamos llamados como meta a estar unidos. Por ejemplo, levanten la mano todos aquellos que están casados. Qué bueno. Y mantengan la mano los que están felizmente casados. Gloria a Dios. Pero entonces sabemos, estamos unidos, pero yo le hago la pregunta, ¿será que hay que hacer un esfuerzo en Cristo para mantenernos unidos? Sí, indiscutiblemente. Toca morir cada día, negarse, el amor sacrificial, respetando a su marido como al Señor, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose, entregándose por ella. Entonces la unidad en el matrimonio es una verdad, es una realidad, es un hecho, pero también es un llamado, es una meta. Es decir, que tenemos que esforzarnos por mantener esa unidad. De la misma manera, escuchen esto, ¿sabe qué quiso enseñarnos Dios en Génesis? Cuando del hombre y de la mujer le dijo, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sabe qué le estaba enseñando Dios a Adán y Eva a través de eso? Que un día, en un futuro, ese matrimonio tipificaba algo. Era una representación de algo que a futuro se iba a mostrar. ¿Cuál? ¿Qué cosa? La unión que tiene Cristo con su iglesia. El matrimonio es un recordatorio de Dios a nosotros, de la unidad, de la unión que tiene Cristo con su iglesia. Por eso Pablo dice en Efesios, lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a la parte del matrimonio en Efesios, cuando Pablo dijo, grande es este misterio. Porque el matrimonio es un recordatorio de la unión de Cristo con la iglesia. Ahora bien, si la unión con Cristo y con la iglesia me recuerda su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, entonces ¿cuánto deberíamos hacer el esfuerzo, por ejemplo, de aplicarlo en nuestros matrimonios? Es por eso que tenemos que pasar de la doctrina a la práctica. No hay nada más contradictorio que un cristiano que no pone en práctica la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo preservaremos y fortaleceremos esa unidad que habla Pablo en estos versículos? Bueno, viviendo de una manera coherente con las doctrinas que Pablo ha venido explicando en los primeros capítulos. Pablo viene diciendo, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado y que entonces vino Dios y nos dio vida. Que la salvación es por gracia mediante de la fe y que este es un don de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Él preparó de antemano. ¿Cuándo? Dice capítulo 1 que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinados, adoptándonos como hijos suyos
por el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en el capítulo 3 dice que ahora nosotros, antes que estábamos alejados de Dios y del pueblo de Dios, ahora hemos sido acercados. Ahora somos el pueblo de Dios. En otras palabras, el cristiano no tiene nada de qué gloriarse. Esto es por gracia. Pero ¿qué pasa en la vida diaria? ¿Qué pasa en la vida diaria? Lo que nos pasa es que luchamos a diario con el orgullo. Luchamos con la altivez. Luchamos con la arrogancia. Por eso es que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y argumento que se levanta contra la palabra y el conocimiento de Dios. Por eso y dice, y contra toda altivez. Y por eso luego dice, por eso llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Luchamos con ese orgullo, luchamos con esa altivez. ¿Por qué? Porque hay pecados residuales en nosotros. Aunque ya soy justificado por la fe, y como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor, cuando creí en la justificación, quitó la culpa de mi pecado, pero en la santificación progresiva me está librando de la corrupción del pecado, pero todavía tengo un cuerpo pecaminoso, corrupto, pero cuando Cristo regrese y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto será transformado por incorrupto. Y lo mortal será transformado en inmortal. Entonces ya no habrá más presencia de pecados. Gloria a Dios, porque Cristo castigó al pecador llevando el pecado sobre él por nosotros, cuando se le imputaron sobre él nuestros delitos y pecados para que su justicia nos fuera cargado a nuestra cuenta. Por eso en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no habrá más vestigio de pecado, y como no hay pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad. El Señor enjugará nuestras lágrimas, porque precisamente ya no habrá más pecado. Cristo venció y todos los que estamos en Cristo hemos vencido con Él. Pero mientras tengamos este cuerpo, el cristiano entonces tiene luchas y batallas. Luchas y batallas. Y el que no tenga lucha y batalla es porque está muerto. Es más, el que está muerto en su pecado, él no lucha, él le gusta el pecado. Él le gusta seguir dándole rienda suelta a sus placeres. Él lo que quiere es pecar más. Si quiere robar, robar más. Si quiere delinquir, seguir haciéndolo. Si quiere fornicar con toda su fuerza, él dirá, quiero vivir hasta 80 años con un vigor para seguir fornicando. El que quiere pecar va a pecar. Pero el que es de Cristo, dice primera de Juan 3:8, no practica el pecado, porque la simiente de Cristo está en él. Porque es nacido de Dios. Porque ha nacido de Dios. Pero mientras tengamos este cuerpo, el cristiano va a luchar a diario. Y eso es lo que el apóstol Pablo en Romanos 7 lo expone. Él dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se someten a Dios, ni tampoco pueden.
¿Qué está diciendo Pablo? Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y ellos no se someten a Dios. Y dice, ni tampoco pueden. Por eso cuando antes de Cristo, antes de que Adán cayera, Adán tenía la posibilidad de no pecar, porque en él no había deseo de pecado. Pero después de la caída de Adán, el hombre no puede no pecar. Por eso es que no hay ni uno solo justo, ni uno solo Cristo. ¿Y por qué no hay dos? Porque el hombre no puede no pecar. Pero cuando Cristo viene y nos da vida, ahora el cristiano a diario puede tomar la decisión cómo quiere vivir. Pero aún con todo y eso, sigue habiendo pecados residuales en nosotros, como por ejemplo el orgullo. Y luchamos a diario con el orgullo, con esos pecados residuales que están dentro de nosotros. Y descubro que hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Queriendo hacer el bien, hay una ley dentro de mí que hago aquello que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7. Habla de la lucha que tiene el creyente, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y los dos se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieras. Por eso el cristiano todos los días tiene una batalla espiritual. La pregunta sería más bien, ¿qué batalla has estado librando últimamente? ¿Cuál ha sido tu lucha espiritualmente? Esa es una pregunta que solemos hacer en consejería. ¿A qué lucha has estado conscientemente librando últimamente? ¿Con qué has estado batallando? Cuán importante es que podamos darnos cuenta los unos a los otros, orar los unos por los otros y fortalecernos en el Señor los unos por los otros. Por eso que ningún creyente cae de la noche a la mañana, hermano. Por ejemplo, el orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que no merecemos según nuestra doctrina enseña. Porque usted dice, no, todo es por gracia. Pero cuando tú asientes al orgullo, es porque tú te crees merecer algo. Es decir, estás contradiciendo lo que tú dices que crees. Por eso Pablo está pasando de la teoría o de la teología a la práctica, de la doctrina a la práctica. Volvamos al versículo 2. Dice, para que anden conforme es digno al evangelio, a la vocación del llamado que han recibido. ¿De qué manera? Bueno, con toda humildad. ¿Sabe qué se necesita para que estemos unidos? Humildad. ¿Sabe qué se necesita en un matrimonio para que estén unidos? Humildad. Mansedumbre. Una persona mansa no exige sus derechos, está dispuesto a ceder. No exige, puede dar. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué? Versículo 3. Solícitos, versículo 3, en guardar el vínculo o guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cómo es eso de guardar la unidad del espíritu? Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:10. Pablo le dice a los corintios que tenían problemas con la división porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice Pablo. Entonces aquí le dice, le ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor de Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Ya, ¿qué exhortación apostólica
está haciendo Pablo a la iglesia? Hermanos, que todos hablemos una misma cosa. Ahora, ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo practico eso? ¿Cómo podemos hablar todo una misma cosa? Cuando leíamos la semana pasada y hace un momento que decíamos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Cuando dice, por ejemplo, una fe, ¿a qué fe se está refiriendo? No es que no, yo tengo fe, no está hablando de eso. Cuando dice un cuerpo, es la iglesia. Un espíritu, el Espíritu Santo. Una esperanza, la que aguardamos en el Señor en su regreso. Un Señor Jesucristo. Una fe es que en la que todos creemos y confesamos. Es la que nosotros, repito, creemos y confesamos. ¿Cómo es eso? Que hablen todos una misma cosa. Es que tengan una misma fe. Es que tengan una misma confesión. Y la palabra confesión, si usted la digrega, es con fe. Y esa fe que yo digo con toda la iglesia que creemos y confesamos. La palabra confesión viene de la palabra homologein, como homologar, que significa decir lo mismo con. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda la iglesia tenga una misma fe, una misma confesión. Toda iglesia bíblica tiene que tener una declaración de fe o una confesión de fe. Uno cuando va a una iglesia, uno debería preguntar qué cree la iglesia. ¿Qué tal si está en una iglesia que no cree en la Trinidad, por ejemplo? Históricamente, una iglesia ortodoxa, sana, bíblica, cree en la Trinidad, cree en la divinidad de Cristo, cree en la divinidad del Espíritu Santo, cree que la salvación es solo por la gracia, cree precisamente que en la inerrancia, infalibilidad de las Escrituras. Es más, todas esas confesiones terminan diciendo, quien no cree esto, no tiene la fe salvífica, no es un cristiano. Históricamente la iglesia ha creído eso. Hace un tiempo, un pastor decía esto y me dio dolor de cabeza escucharlo. Yo tengo la facilidad de que Dios me revele lo que nunca le había revelado a nadie de la Biblia. Eso me dio susto, ¿no? Porque cuando uno estudia un pasaje, hay una sola interpretación. Pueden haber muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Y si tú crees que solamente tú tienes una interpretación de un pasaje, estamos seguros que estás en un error. Porque por algo Dios nos ha dotado con su Espíritu Santo para preservar el remanente de su iglesia a lo largo de toda la historia. Que alguien diga, tal de fachandez, hermanos, es tan presuntuoso porque tú estás diciendo que Dios te dio a ti y le falló a los cristianos de 2000 años. Qué terrible orgullo. Por eso es que existen Biblias con comentarios, para que tú sepas cuál es la interpretación que más se acerca o que es correcta de un pasaje. Y cuando un texto no es tan claro, que son textos más oscuros, deben ser interpretados a la luz de los textos claros. Y las posiciones que se puedan dar tienen que ser conforme a la sana doctrina y eh, que no comprometa toda la teología bíblica. Por ejemplo, la iglesia tiene credo.
La palabra credo es yo creo. Históricamente, la iglesia tiene un credo apostólico. Eso no es propio de la iglesia católica romana. Eso es de lo que la iglesia ha creído, incluso desde los primeros siglos. Porque los padres de la iglesia que estuvieron en los primeros siglos fueron fieles al Señor y a la verdad. Fue a partir del siglo V, VI, cuando la iglesia apostató y entró en lo que se conoce como 1000 años de oscurantismo. Por eso cuando uno estudia teología, una de las ramas de la teología es la teología histórica, para yo saber de dónde viene cada doctrina y si una enseñanza está chocando alguna doctrina de la Escritura. ¿Sabe, por ejemplo, que tuvo que luchar? Por ponerle un ejemplo, San Agustín tuvo una lucha férrea con Arrio. Pero hoy en día las falsas doctrinas siguen presentes, pero recicladas. Son las mismas, pero con otro nombre. ¿Sabe cuál es el padre de los arrianos hoy en día? Los testigos de Jehová, por ejemplo. Por ponerle un ejemplo. Yo no podría llamar a un testigo de Jehová mi hermano, ni siquiera primo. Por ponerle un ejemplo. O un solo Jesús, pero un solo Jesús antiguamente era un modalista que creía que Dios se podía poner máscara, a veces el Padre, a veces el Hijo, a veces el Espíritu Santo, pero sigue, no, son tres personas, un solo Dios. Esa es la ortodoxia. La ortodoxia es qué es lo sano y bíblico que la iglesia ha creído y peleado a lo largo de la historia. Por eso Judas dice en el capítulo 1 que combatan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Cuál fe que fue dado a los santos? Ese contenido de lo que es la sana doctrina. Por ejemplo, ¿cómo dice el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Claro, un católico romano diría, María siempre virgen, pero nosotros sabemos que nació de la Virgen María, pero que luego tuvo María unos hijos con José. La otra discrepancia es cuando dice, creo en la Santa Iglesia Católica Apostólica. Todo eso está bien. Lo que nosotros discrepamos como iglesia es que no somos romanos porque no dependemos de Roma. Pero Cristo viene por una iglesia santa, católica porque es universal, viene por una sola iglesia, apostólica porque creemos en la doctrina de los apóstoles, solo que no romano. El credo niceno, por ejemplo, cree un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Padre de todos, por todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, no creado, pero sí engendrado. Esos son los términos bíblicos. Yo no puedo decir que Dios creó al Hijo, eso sería una herejía, porque ¿cómo va a crear a Cristo si Cristo es Dios? Pero el término bíblico es engendrada, como dice el Salmo 2:8, yo mismo te engendré. Son términos que hay que ser muy precisos, porque si tú no lo dices, puedes terminar cayendo en una herejía. Hace varias semanas le pregunté en un matutino a los hermanos, ¿quién fue el primero creado por Dios? Y va y lo dijeron, el Señor Jesucristo. Yo le dije, ¿y entonces cómo así si el Señor Jesucristo es Dios? Si en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que están diciendo es una terrible herejía. Y quedaron así con los ojos brotados, ¿no? Pero por eso es que necesitamos seguir creciendo en la palabra. ¿Cuántos reconocen que necesitan seguir creciendo en la palabra del Señor, hermano? Porque si usted quiere estar en la fe, usted tiene que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe que confesamos. Es más, volvamos a 1 Corintios 1:10.
Mire lo que Pablo dijo, que todos hablen una misma cosa. ¿Y qué más dice? Que no haya entre ustedes, ¿qué? Divisiones. Sino que estemos como dice la palabra. ¿Cuál es la exhortación apostólica? Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Supongamos que alguien me diga, pastor, pero supongamos que, ¿cuáles son las doctrinas primarias? Es más, si puede, googleelo porque no me dio chance de colocárselo. ¿Qué es un triaje teológico? Entonces, ¿cuáles son las doctrinas primarias o fundamentales, secundarias y terciarias? San Agustín, un padre de la iglesia, dijo, en lo fundamental debemos tener unidad. En lo secundario debemos tener tolerancia. Y en todo lo demás debe prelar el amor. Para que alguien, por ejemplo, permanezca en la iglesia como un miembro oficial, en lo fundamental tenemos que estar unidos. Si alguien, por ejemplo, no cree en la divinidad de Cristo o en la resurrección de Cristo, sino que tiene inclinación gnóstica, por ejemplo, no puede permanecer en la iglesia. Si alguien no cree en la infalibilidad e inerrancia de las escrituras, no puede estar en la iglesia. Pero en aspectos secundarios, porque en lo primario sí tenemos que estar completamente unidos. Ahora, en lo secundario podemos tolerarnos. En esos casos le decimos a los hermanos, la iglesia cree y confiesa y enseña esto. Si usted discrepa en algún punto, podemos soportarlo y entenderlo siempre y cuando usted respete lo que la iglesia cree. Es decir, que no va a estar creando divisiones si discrepa en algún punto. Porque vale la pena mencionar que algo que hemos cuidado, hermano, es que nuestra fe es una fe ortodoxa. Es decir, es algo que la iglesia ha creído por siglos. ¿Sabe qué es lo peligroso hoy en día? Aquellos que hoy hablan de auto o pseudas revelaciones y dice, Dios me dijo, y Dios me dijo aquello, y Dios me dijo lo otro. Ya andan inventando un sinfín de cosas que son más bien es artilugio para engañar a las personas. No, lo que creemos es lo que la iglesia ha creído. Son confesiones que históricamente la iglesia ha creído. Y por sínodos y concilios por siglos. Es decir, esto nos habla de que tenemos una fe. Por eso yo puedo tener comunión con cristianos de hace 100, 200, 300, 500, y por eso usted me va a escuchar citar hombres de hace 300, 500, 700, o como San Agustín, que fue en el año 350 después de Cristo, y tenemos la misma fe. Por eso que la fe no es algo, eso es algo que aplaudo de C.S. Lewis. C.S. Lewis como apologeta decía que nuestra fe es una fe también que podemos razonar. No es una fe que es basada en la nada, no. Tenemos cómo argumentar lo que la iglesia ha creído por siglos y por años. Y por eso la apologética, cómo defender y argumentar una fe. Amén. Gloria a Dios. Pero vámonos al versículo 7 de Efesios 4. Efesios 4, 7. Pero Pablo dice ahora, ya pasamos de la unidad, ahora vamos a la diversidad. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha dado dones a la iglesia. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa este versículo? Bueno, es un texto que obviamente requiere hacérsele una buena exégesis.
Pero lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué está pensando Pablo aquí? Bueno, Pablo está citando la Biblia, está citando el Salmos 68:18. Vámonos al Salmos 68:18. Pablo está interpretando un pasaje del Antiguo Testamento y le está dando un cumplimiento. ¿De qué está hablando el Salmo 68? Si usted lo lee en su casa con calma, habla de la victoria de Jehová ante sus enemigos. Y dice que Jehová triunfa, que subió a lo alto, al monte, y llevó cautiva la cautividad, tomó dones y lo repartió para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora Pablo, con su autoridad apostólica, le dice a la iglesia, aquel pasaje del Salmo 68 apuntaba finalmente a Cristo. Porque Cristo, el mismo que descendió a la tierra, ascendió a los cielos triunfante. Aquí está hablando que quien hace ese triunfo es Jehová Dios. Y ahora Pablo dice, Cristo es Jehová Dios, porque en la cruz triunfó frente a sus enemigos y por eso, aunque fue sepultado, Dios lo resucitó al tercer día y lo exaltó a lo sumo al cielo en gloria. Y desde allí, en gloria, repartió dones para los hombres. Y todo, hermano, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Pablo está diciendo, Cristo es Jehová Dios. Vamos a Colosenses 2:14. ¿Se acuerdan ese pasaje? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Versículo 15. Despojó a quienes, a los principados, a las potestades, a los todas esas fuerzas espirituales de maldad y los exhibió públicamente triunfando, triunfando. Eso me recuerda aquella herejía que dijo el Papa Francisco cuando dijo que el Señor había fracasado en la cruz. Qué hereje tan grande aquel hombre, qué perverso. Cuando la Biblia dice, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Señor venció. Solo que andamos al inicio, venció. Cristo venció. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Volvamos a Efesios 4, en el versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, a las huestes de cautivo, y dio dones a los hombres. ¿Qué significa ese salmos que ahora Pablo trae a colación en Efesios? Piensa en un capitán, un guerrero, que venció a un ejército enemigo y que después que lo venció, los tomó cautivos, presos, y tomó el botín de ellos y se lo toma para ahora es de ellos. Así como Abraham trajo el botín después de aquella victoria ante Kedorlaomer. ¿Se recuerdan? Él trajo su botín. Bueno, o cuando David tomaba un botín, bueno, aquí se toma el botín, Cristo triunfó. Entonces el capitán entra a la ciudad en una carroza, todos aplauden la victorioso al vencedor y detrás venían los cautivos. Y él con el botín que había adquirido lo repartía como él quería.
Esa es la imagen que está diciendo. Dice que el Señor triunfó, subió, y por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces yo les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Subió a los cielos, envía al Espíritu Santo y por ende viene la repartición de los dones espirituales y ministeriales por el Espíritu Santo. Esa es la imagen de lo que el versículo nos está diciendo. Cada miembro del cuerpo de Cristo, lo podemos ver aquí, hermanos. Ahora, Él subió a lo alto como un glorioso Salvador y por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para un número de almas que antes estaban cautivas por Satanás, pero que ahora somos cautivos de Él. Y subiendo a lo alto, liberó a los cautivos, nos hizo sus cautivos y ahora nosotros tomamos de ese botín que Él repartió para nosotros. Ahora, ¿cuál es ese botín? Los dones. Pero a diferencia de los dones que aparecen en Corinto y en Pedro, versículo 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este es un texto que tiene diferentes interpretaciones geológicas. Algunos hablan de que Cristo, cuando habla aquí Pablo de que primero llegó a las partes más bajas de la tierra, se refiere al estado de humillación extrema en la cruz, lo cual es mi posición. Hay otros que dicen que se refería al sepulcro, también es válido, pero hay unos que hablan de que Cristo descendió a los infiernos. Esa es una interpretación también. Pero el punto es que luego el Señor al tercer día lo resucitó y lo exaltó. Y por eso hoy está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y entonces los dones que aparecen aquí en Efesios 4:11 son particulares porque ahora son dones de ministerio. Y dice que algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero estos dones son personas. A diferencia de otros dones que son dones específicos, aquí él mismo constituye dones en hombres. Por eso históricamente estos son dones hombres. Es un regalo de Dios para una iglesia, estos ministros de la palabra, que son fieles a la verdad del evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice, yo soy de ustedes. Y por eso un verdadero pastor fiel al Señor es un don para la iglesia. Y aquí dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La primera pregunta de rigor que debemos hacernos es quiénes son estos apóstoles. Como lo expliqué cuando estábamos en Efesios 2:20, vayamos a Efesios 2:20. Apóstoles son aquellos que colocaron el fundamento de la iglesia. Edifíquense la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Pero en toda edificación, el fundamento se coloca una sola vez. Por eso el trabajo de los apóstoles fue una sola vez y fue colocar el fundamento de la iglesia. Por eso, Primera de Corintios 3:10, Pablo dice algo que nos ayuda a aclarar más aún. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, no poner el fundamento, porque el fundamento se coloca una sola vez y para siempre. ¿Por qué la iglesia es apostólica?
porque tenemos la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42, características de una iglesia bíblica, como la iglesia primogénita del libro de los Hechos, o primogenia del libro de los Hechos, perdón. Perseveraban ¿en qué estos hermanos? En la doctrina de quiénes? De los apóstoles. Tenemos que perseverar en la doctrina apostólica. Por eso yo tengo que crecer en la palabra para saber cuál es la doctrina correcta. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Entonces alguien me pregunta, pastor, ¿hay apóstoles hoy en día? Yo le diría, sí los hay. Pablo, Juan, Pedro, es decir, los que aparecen en la palabra de Dios, hermano. Esos son los apóstoles. Escuchen esto que le voy a decir. En 2000 años de cristianismo, 2000 años de cristianismo, no se atrevían con ligereza a utilizar el término apóstol. Voy a hacer algunas excepciones. En la Edad Media se usó, por ejemplo, para hablar de San Patricio, quien fue llamado el apóstol de Irlanda, pero no en el sentido del apóstol de hoy en día, sino que ellos eran enviados y cumplieron una labor importante, por ejemplo, en Irlanda, pero no como los apóstoles de la Escritura, porque los apóstoles de la Escritura tienen características. Ya le voy a mencionar algunas de las características. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, acompáñeme. Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo y que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros cuando fueron a escoger el sucesor de Judas. ¿Cuál era la característica para escoger al apóstol? No, bueno, vamos, ya le voy a decir que estuviera con el ministerio del Señor Jesucristo, que estuviera con ellos en, en todo ese tiempo. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el bien que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo también con nosotros de su resurrección. Es decir, tuvo que haber sido un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Esa es una de las señales. Otra, que fue llamado o comisionado por Cristo o directamente por un apóstol de Cristo. Tercero, señales y milagros propias de un apóstol de Cristo, tal como habla Hebreos 3, señales de apóstoles, de certificación. 4, inspiración y revelación. Si es un apóstol, tiene revelación canónica y lo que diga es infalible y es escritural. Por eso no puede haber apóstol de nuevo, porque ya el canon de la escritura fue cerrado, terminando cuando se escribió Apocalipsis por el apóstol San Juan. Otro ejemplo en la historia, el apóstol de los germanos, pero siempre era para enfatizar un trabajo misionero. Quienes llegaron a usar también ese término fue el movimiento ibirguita, el cual de allí sale. Ellos creyeron que si establecían 12 apóstoles, Cristo regresaría. Lo hicieron y Cristo no regresó. Es decir, una mentira. Los mormones, Joseph Smith, afirmó que había que restaurar el quórum de los 12 apóstoles y sabemos que los mormones es una falsa doctrina. Así como muchos decían que Cristo regresaba en tal fecha y no lo hizo. Falsa doctrina, hermano. ¿Cuándo surgió el nuevo movimiento apostólico moderno? En los años 90. Y yo le voy a decir algo. ¿Cómo eran las iglesias desde el año 90 para atrás? Conservadoras.
sanas. Ahora, ¿cómo son las iglesias en esta época muchas veces? Manipulaciones, inventos, como lo dice la Escritura, manipulaciones, estratagemas de hombre, artimañas, falsas revelaciones, un mar de confusión. Pero piense, piense, me gustaría saber, cristianos que estén aquí hoy, que tengan más de 20 años en el cristianismo. Yo tengo casi 20 años, pero ¿quién tiene más de 20 años en el cristianismo? Hay varias manos levantadas. ¿Eran igual las iglesias de antes a la iglesia de hoy en día? Pero ahorita es una moda, ahorita todo el mundo es apóstol. Y tiene que ponerse que son apóstoles y que están en una catedral. Se quieren equiparar a los apóstoles del Cordero. Usan hasta guardaespaldas. ¿Qué le parece? Y usan escuderos. ¿Quién es un escudero? Alguien que le carga la maleta y el pañito, porque no la puede cargar, es muy pesado para él. En otras palabras, un edecán. No, y que también ore por mí, claro. No, hermanos. La palabra es autoritativa, la palabra es infalible. Es la palabra profética más segura. Y debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Debemos estar anclados en la verdad. ¿Y quiénes eran esos profetas? El último profeta con oficio fue hasta Juan el Bautista. Pero como don, hubo profetas en la iglesia de primitiva, pero ellos eran convalidados por los apóstoles porque todavía no se había cerrado el canon. Por eso dice, apóstoles y profetas que colocaron el fundamento. Pero ya el canon fue cerrado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos ayuda a aclarar un poco este asunto. Dice Hebreos 1:1. Porque alguien puede decir, pastor, pero, y por ejemplo, Dios le habló por sueños a José, a Daniel. Sí, pero eso era en otra dispensación. Eso fue en el antiguo pacto. Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo, todavía la palabra se estaba escribiendo, la revelación progresiva de la escritura. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en otros, a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días, después de la venida de Cristo, estamos en los postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. Cristo es la revelación final. Él es el profeta que había de venir. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y Él es el rey, cuyo reino sería sempiterno y no tendría fin. Ya Dios ha hablado por medio del Hijo, ya tenemos la revelación completa, ya tenemos el plan completo de salvación, transmitido por Cristo y por sus apóstoles. ¿Quiénes son evangelistas? Aquellos que van y proclaman el evangelio fuera de la iglesia. Es un trabajo misionero. Pueden fundar iglesias también. Y pastores y maestros. ¿Quiénes son pastores y maestros? Son establecidos en una iglesia local para pastorear la grey de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Versículo 12 de Efesios 4:2. Efesios 4:2. Todo eso, ¿para qué Dios lo hizo? A lo largo de la historia del cristianismo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes tienen que hacer la obra del ministerio? Según esto. Según esto, ¿quién tiene que hacer la obra del ministerio? Léalo allí. ¿Quiénes? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que tienen la aureola. Los que hemos sido apartados para el Señor. ¿Cuántos son del Señor aquí? Entonces, ¿cuál es la tarea de un pastor? Capacitar, de los ancianos, capacitar
a los santos, a todos nosotros, para que hagamos la obra del ministerio. Un día un hermano me preguntó, pastor, ¿cómo podemos hacer para que la iglesia sea más dinámica? Y esa pregunta siempre me quedó así, gravitando allí, ¿no? Hermanos, este momento no es el punto final de llegada, es el de partida. La meta es que usted salga ahorita de aquí, todos enseñándonos, aconsejándonos, exhortándonos, velando los unos por los otros. Supongamos que no vino una hermana. Hola, ¿cómo ha estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás en tu vida, en tu familia? Hoy no te vimos. Ay, es que me siento desanimado. ¿Cómo estás con la palabra? ¿Cómo vas con la oración? No, bueno, te invito a que nos llamemos a diario y vamos a estudiar juntos la palabra por 15 minutos y te voy a ayudar. Usted se interesa por su hermano, lo llegue, le enseñe, le corrige, le busca, le exhorta, le anima. Hermano, esto es para que usted haga la obra del ministerio. La iglesia no es para que estemos en un banco sentado y ya. No, tenemos que hacer la obra, pero en la verdad de la palabra de Dios. Es decir, este es el punto de partida. Aquí tenemos que salir todos a salir a hacer la obra de Dios, porque es para capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Entonces, en un sentido, ustedes son ministros de Cristo. Usted tiene que corregir al que anda en pecado. Usted tiene que animar al que está desanimado. Usted tiene que soportar al que es difícil de soportar. Usted tiene que darle una palmadita al que requiere una palmadita. Usted tiene que estar orando uno por otro. Ustedes están llamados a hacer esta obra del ministerio. En todo tiempo, en todo lugar. Es decir, que no es que yo voy a salir corriendo, ya quiero irme a comer. Intereses en su hermano, cómo está, cómo va, qué ha pasado, cómo vas con esta área, estamos orando por ti, estamos orando por tu marido, para que se convierta, para que se comprometa, para que asuma su liderazgo, porque todo eso es para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Versículo 13. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la meta? Que lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que estar en esa unidad de la fe. Por eso la membresía es tan importante, porque ahí vamos capacitando y vamos clarificando lo que tengamos que clarificar. Al menos la unidad es lo fundamental. Y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, es decir, que crezcamos a la estatura del carácter de Cristo. Estamos llamados a crecer en la fe, en la palabra. ¿Cuánto quieren crecer en Cristo? ¿O se quieren quedar así ya, no más? ¿Cuánto quieren crecer en el Señor? Amén. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que andan fluctuando, llevados por doquier de todo viento de doctrina, manipulables. Mire, hoy hay muchos que dicen, no, no estudien tanto la Biblia. Alguien me llegó a la iglesia, pastor, yo vengo porque yo estaba en una iglesia donde me decía, no, 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 cierren la Biblia, no, no, mucha Biblia no. Léase el libro tal, haga el curso tal. Es terrible. Palabras de hombres antes que palabra de Dios. Ya hay iglesias que promueven más el modelo de hombres. No saben de la palabra. No, no estudien mucho la Biblia. La mucha letra mata. Qué terrible. Ni que ese texto significara eso. Pablo no está hablando de letra de conocimiento, está hablando es que la ley no tiene la capacidad de dar vida en sí misma porque es por gracia. Claro, pero lo quieren tener ignorantes porque si son ignorantes, son presas de manipulación.
para que dependan de ellos y no de Cristo. Pero la meta no es que usted sea fiel a mí, a los hombres, no, la meta es que usted sea fiel a Cristo y a la palabra de Dios. Hermano, queremos que crezca en la palabra, que crezca en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos se comprometen con esto? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y versículo 16, con este termino. Solamente en el versículo 16 pudiéramos predicar 10 semanas. Pero no, tranquilo, no se asuste. Dice que de que en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, porque me está hablando del cuerpo de Cristo, ellos se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro del cuerpo. Y de esa manera recibe su crecimiento para ser edificado en amor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que la manera de crecer es de dos. Cada uno conectado a Cristo. No es una estructura eclesiástica, es a Cristo. Porque hay gente que puede estar todo el día metido en una iglesia, en muchas actividades y sin haber conocido al Señor. Está conectado a Cristo y está conectado al cuerpo de Cristo. Porque Pablo dice que tiene que estar concertado, unido, coyuntura, mutuamente, según el don de cada uno para que pueda crecer. Es decir, que si alguien dice, pastor, yo crezco pero en mi casa, yo estudio en mi casa la Biblia, oro. No, hermanos, tú necesitas ser parte de una iglesia bíblica. Puede ser esta o puede ser muchas de esta ciudad o de Barquisimeto. Yo te puedo recomendar alguna basada en lo que conozco de la palabra y te puedo decir, te recomiendo tal iglesia. Me sentiría contento de que usted esté en cualquiera de esas iglesias. Se las recomendaría. Pero no podría decir tampoco eso de todas. Es decir, no necesariamente tiene que estar aquí, pero que tenga una iglesia bíblica, de sana doctrina. Y que usted sea parte para que crezcan unos con otros. Por eso usted tiene que crecer, porque si usted crece, no solamente lo va a bendecir a usted, sino a la iglesia, porque los demás también se van a nutrir de usted. Pero si usted no crece, usted está faltándole al cuerpo de Cristo también, que necesita de tu crecimiento espiritual. Por eso el mensaje de hoy, ¿cómo se llamó, hermanos? Unidad, diversidad y crecimiento. Tenemos que culminar. Vamos a estar de pie. Son tus promesas que